podía caminar, los dolores eran muy grandes, la incapacidad era muy grande. Era inexplicable lo que a mí me sucedía, que Dios no pudiera ayudarme ni la medicina tampoco. Álvaro Bernal nació en Colombia en el seno de una familia que le dio todo lo necesario para crecer como un niño sano. Álvaro siguió siendo un joven ejemplar y hasta cumplió con los deseos de su padre al escoger una prestigiosa carrera, sin imaginar lo que pronto tendría que enfrentar. Empezamos unos campeonatos de voleibol, recuerdo, y empezaron los dolores, unos dolores. La enfermedad propiamente empezó estando en el segundo año de medicina. Dicha enfermedad comenzó a invadir su cuerpo con gran rapidez. Empezaron con grandes dolores, primero en los hombros, después en las caderas, después tomó una de mis rodillas y eso me fue inhabilitando. Yo utilicé los recursos médicos que tenía de mis profesores, pero no pude obtener una solución real al problema. El diagnóstico que se fue formando a través del tiempo era una artritis reumatoidea con componente de fibromialgia. Aún estando enfermo, Álvaro se casó, terminó su carrera y empezó a ejercer como pediatra. Pero su profesión le empezaría a crear serias interrogantes sobre su vida. En la práctica de mi especialidad, que es la pediatría, veía cómo los niños mejoraban. Y los niños mejoran muy rápidamente cuando los tratamientos son adecuados. Y yo los veía y yo decía, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? Entonces era irónico para mí poder ver que los demás sanaban y yo no. Y en ese momento yo hice un rompimiento con Dios mismo. Cuando yo me di cuenta de esto, yo entré en una etapa de ateísmo, digámoslo, en donde no, era inexplicable lo que a mí me sucedía, que Dios no pudiera ayudarme ni la medicina tampoco. Esos pensamientos comenzarían a afectar más y más el estado emocional de Álvaro. A medida que pasaba el tiempo, pues el estado emocional iba decayendo, aunque no la práctica. La práctica de la medicina la hacía por lo que le digo, por la familia de mis padres, por mantener un estatus para ellos y poder dejarles algo. Y yo pensaba que en el momento que ya era como una situación familiar estable, pues yo iba a tomar mi decisión de acabar con mi vida. Álvaro recurrió al psicoanálisis en busca de cura para su inestabilidad emocional. Pero sus sentimientos de impotencia eran tan fuertes que terminaron dañando otra área de su vida. O sea, como las emociones se trastornan, era un individuo irascible, era un individuo negativo, era un individuo con grandes tendencias a la depresión, a los gritos, al maltrato, dentro del interior de mi familia. Y por eso se fracasó, me divorcié hace 20 años. Además del divorcio, Álvaro también tuvo que enfrentar la etapa más dura de su enfermedad. Yo llegué a extremos graves. En una oportunidad estuve 3 meses acostado en una cama sin poderme mover. O sea, escasamente. Tenía que usar un elemento para mis necesidades. Y la deambulación al baño era supremamente difícil. Empecé a consumir medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, y yo llegué a consumir 14 medicamentos. Cada vez tomaba más y cada vez el dolor era mayor. O sea, que yo veía que esto era una proporción, veía que el final estaba pues cercano, no veía ya escapatoria. A pesar de su condición, Álvaro conoció a una mujer quien se convertiría en la ayuda que tanto anhelaba. Ella se convirtió en mis manos, en mis pies, en todo, porque ella hacía todo lo que yo no podía hacer, menos trabajar, que eso es lo que yo hacía, pero ella iba a los bancos, ella hacía los mercados, ella me compraba la ropa, todo lo hacía absolutamente ella. Estaba pendiente de su trabajo, estaba pendiente de su comida, estaba pendiente de su ropa, muchas acciones que un hombre debería de hacer, me tocaba a mí asumirlas. Me fui a vivir a una cuadra de mi trabajo y aún así ella tenía que llevarme en el carro, dejarme en la puerta del ascensor y allá subía al sitio donde quedaba el consultorio, me sacaban una silla. Pues sí, es duro, pero una cosa que lo ayuda a uno mucho es el amor, ¿no? Porque en amor es más fácil llevarlo porque no es una obligación, sino es de corazón. Aún con la ayuda de su compañera, su enfermedad seguía obstruyendo su vida. Viene un médico, amigo de toda la vida, con problemas psiquiátricos muy graves, también tomaba 4 o 5 medicamentos para grandes depresiones que tenía. Y como hacia enero
vuelven y se hablan, ¿y cómo te fue? Le dice mi esposo a su amigo. Y él dice, no, imagínate que conocí a Dios, fue espectacular, no, pero yo te noto diferente, has cambiado, ¿cómo hablas de...? Pero ¿cómo? Si apenas en diciembre hablé contigo y estabas tan mal, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo hiciste? ¿Quién te ayudó? Pues, o sea, era sorprendente, espectacular qué había pasado con él. Yo pensé que había conseguido un nuevo psiquiatra o un nuevo medicamento y yo le dije, ¿qué médico tienes? ¿Psiquiatra nuevo? ¿Qué hiciste? Y entonces me contó la opción espiritual. Su amigo lo invitó a un encuentro cristiano donde Álvaro experimentaría algo muy diferente. Entonces yo asistí a un encuentro y con mucha prevención, porque tenía que ir en silla de ruedas en un hotel. Y tenía mucha prevención de los cristianos, me parecían personas exageradas. En un momento del encuentro, los líderes lo llevan a uno a la oración de entrega, a aceptar que Jesucristo es el Salvador, que uno ha sido pecador, reconoce la deidad, le pide a Él que venga a su corazón, que tome el control de su vida y que lo inscriba en el libro de la vida. Y ahí yo repetí esa oración, pues me pareció que había que hacerlo porque todo el mundo lo hacía. Aún sin entender el significado de aquella oración, Álvaro empezó a sentir cambios en su vida. La primera circunstancia es que yo llego a mi casa, porque eso era encuentro de hombres, solamente hombres. Y llego con el gozo del Señor, feliz, contándole todo a mi esposa. Y feliz, y yo la veía triste. Yo pensaba que él entraba al encuentro y ya se sanaba. Yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. Entonces, el Señor empieza por arreglarme a mí emocionalmente, por sanarme todas las heridas que Él me había causado. Álvaro y su esposa Gloria comenzaron a renovar sus corazones y a orar juntos por la sanidad de Álvaro. Después de orar incansablemente, Álvaro y Gloria cosecharon los frutos de su fe en Dios. Yo estaba con mi esposa en ese tiempo. Y ella presiona igual. Tú puedes, ya es el tiempo. Yo hablaba con ella, ¿tú te sientes? Sí, es verdad, pues hazlo. Y decidí empezar a deambular. Y no lo creía. Y él se paraba como si estuviera en una casa nueva, y miraba, y como que no podía creer. Y ahí empieza a dar sus primeros pasos, a caminar. Esa noche yo me acuesto muy nervioso. Yo no creía, yo decía, mañana va a ser un día de dolor, porque cada vez que me excedía un poco en los movimientos, los dolores eran muy grandes. Entonces cuando yo abrí mis ojos al otro día, yo dije, va a ser, aquí me toca pues acabar mi vida, porque el dolor, y cuando yo empiezo a caminar me doy cuenta que no hay dolor, que no hay nada, que ya hay movimientos, y fue llorar mucho tiempo, o sea, llorar y llorar y llorar. Ese gran milagro les comprobó a Álvaro y a Gloria que nada se compara al poder de Dios, y desde ese día sus vidas fueron totalmente transformadas. Fue una persona que pude empezar a expresar mis sentimientos, nunca los expresé. Fue un cambio total y radical en la parte emocional. Dejé los medicamentos, llegué a tomar 0 medicamentos. Hoy soy una mujer privilegiada, soy una mujer amada, soy una mujer protegida. Dios ha dado a mi esposo un corazón de siervo. Cuando uno como mujer puede sentir que su esposo está agarrado de Dios, la sujeción de nosotras las mujeres es muy fácil. Entonces la felicidad es completa. Hoy son una linda familia unida donde reina el amor y la fe en Dios. Yo sé que las circunstancias de enfermedad y las circunstancias por las cuales yo atravesé endurecen el corazón, cierran completamente, cree uno, las posibilidades de superar una situación de enfermedad o emocional, la que sea, pero yo le diría que hiciera un alto en el camino y que hiciera la oración de fe,